¿Es el agua un bien social o una mercancía? ¿Cuál es su disponibilidad, su escasez y su distribución en nuestro país? ¿Se está privatizando y contaminando las fuentes del agua? ¿Cuáles son los conflictos que se están dando en torno a esto que nosotros llamamos el oro azul? Bueno, son preguntas que están dando paso a una investigación desarrollada por un grupo de investigadores de la Universidad Estatal a Distancia, y bueno, dentro de los cuales se encuentra don Byron Varillas, quien es uno de los investigadores. ¿Cómo está, don Byron? Bien, muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. También nos acompaña Adrián Jaén. ¿Cómo está, don Adrián? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes más bien por haber atendido. Ustedes están trabajando desde la Cátedra de Sociología de la Universidad Estatal a Distancia, ¿cierto? Es correcto. Sí. Muy bien. Adrián, si quiere, para empezar, ubiquémonos geográficamente, ubiquemos a la gente geográficamente. Esta investigación, ¿en qué lugares, qué zonas del país se encuentra? Bueno, nosotros estamos trabajando en la zona norte, en donde hemos hecho varias entrevistas. Sobre todo estamos trabajando con asadas, pero también con gente de organismos estatales. También estamos trabajando en el Atlántico, sobre todo en la zona de Guapiles, como en Pocosí. Y estamos haciendo trabajo también en lo que llamamos Occidente, ¿verdad? Sobre todo ahí en Naranjo. La idea es seguir, digamos, trabajando en otros lugares donde hay bastante conflictividad, como en Guanacaste, pero eso todavía lo tenemos ¿verdad? Todavía no hemos entrado ahí. Es como una investigación bastante ambiciosa, ¿no? Abarca bastantes puntos del país. Sí. Costa Rica es un país lluvioso, lleno de ríos y donde tenemos una oferta hídrica que triplica el promedio mundial. Además, la demanda corresponde a solo un 20% del agua disponible. Entonces, ¿cómo es que han llegado a surgir conflictos por el uso del agua? Parte del problema está en que no contamos con un ordenamiento territorial basado en las cuencas hidrográficas. Nos surge una legislación clara que permita la gestión integral del recurso hídrico. ¿Por qué? Porque sin esta, comunidades enteras quedan vulnerables ante industrias del lugar que lo acaparan o contaminan. Estas familias quedan entonces sin acceso al agua potable por largos periodos y sin una normativa ni una institucionalidad clara a la cual puedan apelar. Don Byron, ¿hay problemas de disponibilidad, escasez y distribución en estas zonas que ustedes han estado visitando para la investigación? Más que todo, en algunos casos de disponibilidad más que de escasez en esta zona, digamos. Del Caribe, ante todo, la zona norte también. Hay problemas a veces de disponibilidad de agua por el uso a veces inadecuado hacia las comunidades, ¿verdad? O una mala distribución. ¿Ya? Y los otros problemas son de contaminación. Y cuando hablamos de los problemas de disponibilidad de estos que usted me está comentando, ¿cuáles son esos problemas? Por ejemplo, hay asadas que no logran hacer una distribución a toda la población, digamos, que requiere eso, que requiere el agua potable, porque no tienen la capacidad suficiente, digamos, ¿verdad? La capacidad en infraestructura. Sí, de infraestructura ante todo, infraestructura mínima, digamos. Hay asadas que tienen muchísima capacidad, digamos, de distribución, pero hay otras que tienen una capacidad mínima, ¿verdad? Y ahí no es tanto, sí, digamos, es más de distribución, ¿ya? Que de escasez. Distribución en cuanto a consumo humano, sí, en correcto. particular, y digamos para otro tipo de usos como el riego. No, eso no tiene, o sea, el riego es el que más disponibilidad de agua tiene. Sí. Por lo general los problemas son para el consumo humano. Exactamente. Sí. Entiendo. Adrián, sí. Comentaba Byron del problema de contaminación del agua. Cuénteme un poquito cuál es la experiencia que ustedes han tenido investigando respecto a la contaminación en las fuentes de agua. Sí, bueno, ahorita, digamos, el principal problema, digamos, que hemos visto, sobre todo en la zona norte, pero también en el Atlántico, es la contaminación por agroquímicos,
¿verdad? Eso ahorita en la zona norte es todo un tema, ¿verdad? Porque hay varias asadas, digamos, que tienen el agua contaminado con bromacil. Y digamos, bueno, esto incluso, bueno, hubo una investigación que se hizo hace 2 años y la información no circuló, ¿verdad? Eso quiere decir que hay comunidades que estuvieron consumiendo agua contaminada cuando el dato ya estaba. Esto, nosotros, bueno, ahí hicimos una entrevista en la Asada Veracruz y hemos seguido en contacto con ellos porque ellos tienen, digamos, como decía Byron, las asadas tienen distintas capacidades. Esa es una asada que tiene mucha capacidad y ellos logran darse cuenta de la contaminación antes. Y bueno, inmediatamente suspenden la distribución de las fuentes, pero es una cosa que es complicada porque es muy difícil sentar las responsabilidades, digamos, de la contaminación. Claro, claro. Y cuando usted estaba mencionando que se cierran esas fuentes contaminadas, ¿qué hace la gente? ¿De dónde obtiene el agua? Ese es el problema, ¿verdad? Porque entonces ahorita, digamos, por ejemplo, la asada de Veracruz tiene que estarle comprando agua a otras asadas. Y eso, bueno, eleva el nivel de conflictividad entre asadas. Eso, digamos, o sea, son comunidades que ya tenían resuelto el problema del agua, porque ahí tenían varios ojos de agua, no era uno, eran varios ojos de agua y todos quedaron contaminados porque, ¿verdad? O sea, tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, alrededor de los ojos de agua lo que hay son piñeras, ¿verdad? No hay un lugar, digamos, para proteger, ¿verdad?, la recarga acuífera. Sí, como una zona de colchón, ¿verdad?, que se le dice coloquialmente. Byron, ¿hay procesos más o menos abiertos de privatización del recurso hídrico en las zonas que ustedes han investigado? ¿Se está intentando privatizar el agua? Sí, el problema de la privatización tiene que ver con la comercialización, ¿verdad? Por un lado. Y por la otra es el conflicto de la privatización no es tan evidente porque hay un elemento institucional que permite la privatización y esa es, digamos, una parte que todavía estamos profundizando, pero que hemos descubierto, digamos, alrededor de MINAE, que legalmente hay una parte que se puede privatizar, que está en manos de la IA principalmente. Es decir, usted puede en una finca privatizar digamos, no una fuente, digamos, original, digamos, sino un paso de agua. Usted lo puede privatizar, toda vez no le limite el recurso a la demás gente de la población, ¿verdad? Y esa es una forma de privatizar. Pero la privatización que más, digamos, es criticada por todas las investigaciones y las apreciaciones que se han hecho sobre el riesgo de eso es hacia las grandes empresas. O sea, las empresas se aprovechan de esa, digamos, legalidad para hacer un uso inadecuado, digamos, del agua. Ese es el problema. Entiendo, sí. Pero también, digamos, es que es un tema complicado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita que ha habido mucho problema, digamos, allá en la zona norte, ¿verdad? Por problemas de contaminación, eso ha llevado a que la gente busque, digamos, como soluciones, ¿verdad? Porque de pronto hay una asada que se queda sin agua y eso implica que hay una comunidad que se queda sin agua. Y entonces de pronto surgen, ¿verdad? Bueno, allá en la zona norte muchos lo han resuelto con cooperativas, ¿verdad? A lo largo, o sea, en muchas cosas. Pero, digamos, ahorita hay intentos de formar cooperativas para gestionar el recurso hídrico. Y esto, bueno, la gente de las mismas asadas lo ve muy peligroso, ¿verdad? Porque de pronto, ¿verdad? O sea, nada garantiza que una cooperativa no pueda después, bueno, dice, bueno, esta parte es para consumo humano y aquí tenemos el acueducto, pero esta otra parte la vamos a embotellar y la vamos a vender. Eso lo hemos visto, inclusive hay proyectos municipales para embotellar agua y venderla. O sea, hay discusiones en las comunidades sobre este tema. Bueno, y es una discusión también general en el país, en todos los rincones del país, y también gira mucho en torno a lo que tiene que ver con la ley de aguas, ¿verdad? Que se ha discutido también en la Asamblea Legislativa. Bueno, vamos a hacer en este momento una breve pausa y ya casi volvemos con más de Era Verde.
estamos de vuelta con más de Era Verde, conversando con dos investigadores de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia. Adrián, revisando algunos documentos de la investigación que ustedes están realizando, porque es una investigación que está en curso, Sí. podríamos decir que lo que está detrás de estos conflictos del agua es la tensión entre entenderla y gestionarla, como un bien social, colectivo, un derecho humano, o bien como una mercancía. Sí. Cierto, ¿cuál es ese conflicto, esa tensión que se encuentra entre estas dos visiones del agua? Sí. Bueno, es un tema complejo, pero vamos a tratar de plantearlo lo más sencillo que se pueda. Hay, ¿verdad? Digamos, el asunto es que el agua tiene un valor de uso, que además es fundamental porque, ¿verdad? Es indispensable para la vida en general y para la vida humana en particular. Y por lo tanto, el agua debería considerarse siempre un derecho, ¿verdad? Un derecho humano, o sea, la gente tiene derecho a beber agua, porque es indispensable para vivir. Claro. Entonces, ese es el valor de uso del agua. Pero además, digamos, nosotros extraemos el agua directamente de la naturaleza, ¿verdad? Y por lo tanto no debería tener, el agua no debería tener un sobreprecio nunca, sino que el costo del agua debería ser siempre el costo de el servicio, ¿verdad? Que prestan en algunos casos las asadas, en otras municipalidades, en otros casos el AIA, el servicio de traer el agua desde donde está a las casas. Es decir, estamos pagando un servicio como si fuera el servicio de electricidad o cualquier otro servicio. Claro. Entonces, la otra forma de verlo es el agua mercantilizada, ¿verdad? Que se convierte en un negocio, ¿verdad? Y ahí, digamos, tenemos, por ejemplo, el ejemplo de las botellas de agua, ¿verdad? Y las empresas que se dedican a embotellar agua, que hacen muchísimo dinero, que es un negocio muy jugoso, y hay, por supuesto, tensión entre, para captar el recurso. Claro, claro. ¿Cómo se entiende y cómo se gestiona, no? Sí. La lógica, sí. Claro. La lógica que tiene. Byron, precisamente respecto a cómo se gestiona esa agua, las asadas, bueno, en nuestro país cumplen una labor fundamental, pero yo me pregunto si es una organización comunitaria autónoma y realmente funcional, es decir, este sistema de asadas realmente funciona. ¿Y cuál es la relación que hay entre las asadas y el AIA? Que muchas veces como que hay una confusión. Sí, sí, las asadas nacen con una relativa autonomía, ¿verdad? Creadas en el periodo en que se centraliza el agua por parte del Estado. Esto, digamos, el Estado social, el Estado benefactor, es el que genera la centralización del agua y crea una institucionalidad en la distribución con participación comunitaria. Digamos que ahí el eje es la participación comunitaria, ¿verdad? Y eso permite que las asadas en su origen, digamos, tengan una relativa autonomía para gestionar y distribuir el agua, ¿verdad? Las tensiones se generan posteriormente porque ahí ya exige una mayor centralización del agua y control, y muchas asadas se resisten a eso, no quieren tener ese control de ahí ya, y esa es en buena parte la tensión, digamos. Tiene que ver a veces con el cobro de tarifas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la tensión va más por ahí, y porque ahí ya limita algunas actividades de las asadas en función, digamos, de cuestiones ambientales. El MINADE también lo hace en algunos casos, digamos. Claro. Adrián, ustedes planteaban en un artículo de la investigación que si bien las personas entrevistadas reconocen esfuerzos individuales de funcionarias y funcionarios particulares de instituciones que manejan el agua, realmente reclaman una falta de política pública institucional concertada para el manejo sobre el agua. Cuéntenos un poquito de esos reclamos de las personas, de las comunidades. Sí, bueno, ahí hay dos tipos de reclamos de las asadas. Un reclamo es el reclamo por la autonomía, ¿verdad? Porque sobre todo, bueno, ha habido mucho conflicto, digamos, con la cuestión del convenio de delegación, porque las comunidades sienten que la AIA se está metiendo demasiado, digamos, en algo que ellos sienten que les pertenece, ¿verdad? Porque los acueductos rurales fueron construidos por la comunidad, la gente se metió a hacer las zanjas, ellos sienten que es propio, ¿verdad? Y de pronto sienten que esos controles, ¿verdad? Sobre todo cuando le dicen a la gente, bueno, es que ustedes tienen que cobrar tanto, ¿verdad?
eso, digamos, la gente lo resiente. El otro reclamo sí tiene que ver con, sobre todo cuando hay conflictos por el agua, digamos, cuando hay dos comunidades peleando por el recurso hídrico, claro, por ejemplo. Entonces, de pronto la gente dice, bueno, pero es que no es posible, digamos, que no, ¿verdad? Que no se pueda, que no, sí, que no haya una entidad que pueda decir, bueno, vamos a regular aquí, ¿verdad? Porque de pronto, bueno, en este caso que contábamos anteriormente, digamos, de Veracruz, una asada pone un recurso de amparo en contra de otra asada, sí, para que dejen fluir el agua, y dicen, bueno, es que no nos pueden cortar el agua, tienen que pasar el agua, y la otra comunidad dice, bueno, es que nosotros nos vamos a quedar sin agua si seguimos. Entonces, eso es un conflicto, pero también la gente reclama que cuando hay, por ejemplo, problemas de contaminación, no hay a quién sentar responsabilidad. Sí, ¿a quién le reclaman? Le reclaman a la IA, le reclaman al MINAET, o sea, no hay una entidad que se haga responsable cuando hay un conflicto, ¿verdad? Y más bien todo el mundo se lava las manos, se pasan la pelota. Eso es como cuando hay que arreglar un puente y entonces una municipalidad dice, no, es que le toca a la otra municipalidad, y después dice, y la otra dice, no, es que eso le toca al MOB, ¿verdad? O sea, en la institucionalidad tica es normal esto, ¿no? Pero el problema es que estamos hablando del agua, ¿verdad? Y de gente que se está quedando sin agua. Y bueno, o sea, quedarse sin agua un día, cualquier persona que lo haya pasado es algo triste. Sí. Ahora, digamos, estamos hablando de comunidades que se quedan sin agua 15 días, un mes. Sí. O sea, son situaciones bastante más complicadas. Vamos a hacer una breve pausa, ya casi volvemos con el último bloque de Era Verde. Seguimos con más de Era Verde desde los jardines del Museo Nacional, conversando sobre el agua, ¿no? Y esta investigación que han estado haciendo desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Byron, ustedes en su investigación hablan de la no política. Es un concepto muy particular. ¿A qué se refieren, Byron? Sí, la no política la consideramos una nueva forma de hacer política. Es decir, una forma en que no se reglamenta la vasta legislación que hay sobre el ambiente y el recurso hídrico, ¿verdad? Es una forma de dejar pasar, ¿verdad? De generar vacíos y ambigüedades, de no aplicación de la ley y de las leyes que hay, pues es una cantidad de leyes, más de 100 instrumentos legales sobre el medio ambiente y que tienen que ver algunos con recurso hídrico, ¿verdad? Entonces es una forma de que se crean vacíos, no hay operatividad de la legislación y eso genera falta de responsabilidad de las instituciones para acudir a resolver, por ejemplo, problemas ambientales, problemas de contaminación, problemas de fricciones entre las comunidades y la institucionalidad como la IA o a veces otras entidades, digamos, que tienen que ver con el medio ambiente. Este concepto de la no política, entonces, tiene que ver con el manejo político que se hace. Es correcto. ¿Cierto? Sí, el manejo político que nos parece a veces como muy, digamos, muchas veces inadecuado y otras veces es de no atención. La no política es no atención a la problemática, entonces lo dejamos en manos de los funcionarios. Uno de los efectos es que eso deja en manos de la voluntad y la buena fe de los funcionarios hacer o no hacer. Y ese es el grave problema. Cuando estamos hablando del derecho humano, exactamente, ¿no? Del acceso al agua, entonces digamos que los funcionarios dicen, bueno, nosotros hacemos todo lo posible y tienen buena voluntad y eso lo corroboramos nosotros, todas las instituciones. Pero como no hay una reglamentación que les exija, por ejemplo, las inspecciones a las grandes empresas, cómo se hace y el suficiente personal, lo hacemos de acuerdo a las posibilidades que tenemos, pero no hay, digamos, medidas específicas, digamos, concretas para esa operatividad. Hacen falta marcos regulatorios. Sí. Vamos a ir terminando, Adrián, puntualmente, ¿cuáles pueden ser las salidas o formas de resolver estos conflictos por el agua? ¿Quién tiene que hacer qué? Y bueno, por ahí un poco también, ¿cuál es la labor de las instituciones públicas, de la academia? Sí, bueno, es una pregunta muy complicada y hay que responderla muy rápido. Pero bueno, por un lado, desde la academia, digamos, es indispensable que
sobre todo las universidades públicas, se comprometen a seguir haciendo investigaciones desde una perspectiva crítica, ¿verdad? No solamente, digamos, hacer la investigación, ¿verdad?, desde una perspectiva tecnocientífica, sino que también tiene que haber ahí una responsabilidad social de la academia con las comunidades, ¿verdad? Ir a las comunidades y ver cuáles son los problemas, porque los problemas son concretos, ¿verdad? Y son puntuales, o sea, hay contaminación, hay problemas de distribución, y eso se podría resolver con voluntad política, y también con trabajo conjunto. Nosotros consideramos que la SADA sigue siendo una institución vigente y muy importante para la administración del recurso hídrico en las comunidades. Claro. Entonces nosotros creemos que más bien la SADA hay que fortalecerla, pero también tiene que haber un acompañamiento. Las SADA no pueden resolverlo todo, o sea, hay cosas que se le van a ir de las manos y tiene que haber, o sea, tiene que quedar claro, ¿verdad?, cuál institución atiende qué, ¿verdad? Porque usualmente se dice que la IA es la responsable del recurso hídrico para consumo humano, pero bueno, o sea, cuando hay conflicto, entonces... Hay muchos vacíos por lo general. Hay muchos vacíos. Yo creo que digamos, es indispensable en este momento trabajar para clarificar, claro, ¿verdad?, esos vacíos, y, ¿verdad?, y como decía el compañero, ¿verdad?, clarificar la no política, ¿verdad? Atacar esa no política. Atacar esa no política y que realmente los problemas en las comunidades se resuelvan. El otro problema, ¿verdad?, es la discusión que es, ¿verdad?, más teórica, ¿verdad?, que tiene que ver con la cuestión del, bueno, cómo vamos a pensar el recurso hídrico, ¿verdad?, desde qué perspectiva. Lo vamos a pensar como una mercancía, que es algo que se puede vender y comprar, ¿verdad?, y que dependerá de la capacidad de consumo de la gente, si lo puede adquirir o no, o lo vamos a pensar como un derecho humano realmente, como un derecho humano que las comunidades tienen derecho, y las personas tienen derecho a consumir agua. Claro, y que yo creo que son responsabilidades que tiene que asumir el gobierno para garantizarlo. Es decir, es como que si nos empezaran a cobrar por respirar el aire, ¿no? Adrián, Byron, muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en casa. Los dejamos con más de la programación de Canal UCR, en donde hacemos televisión con sentido.